Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un día maravilloso que el Señor nos ha dado, de las celebraciones que nosotros tenemos como iglesia dentro del cristianismo. Hoy es la celebración más importante que tenemos nosotros. A través de cada una de las religiones que han salido, que han venido y que han ido en este mundo, aún en la falsedad del pseudocristianismo que existe hoy en día, no tienen una celebración tan grande como esta. En la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. En la tumba de Mahoma, en la tumba de Confucio, en la tumba de todos esos grandes filósofos, grandes maestros que han venido a este mundo, hay huesos y tal vez hay polvo deteriorado de la persona que fue puesta en ese lugar. Y todos esos maestros, queridos hermanos, todos esos maestros que han venido, todas esas personas que han establecido religiones, un día se enfrentarán ante nuestro Señor y Salvador y tendrán que admitir que Jesucristo es el Señor. Entonces, bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor a través de estos medios. Y los anuncios, hermanos, empezando probablemente hoy en la noche o el próximo sábado en la noche. Una vez que acomodemos todo bien, vamos a estar transmitiendo también en vivo por Facebook Live la lección de los miércoles, personajes famosos dentro de las Sagradas Escrituras. No se olvide, hermanos, de continuar participando con sus diezmos y con sus ofrendas. La iglesia necesita seguir sosteniendo los misioneros que tenemos y necesitamos seguir participando y tomar un paso más firme para ayudar a nuestra comunidad. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. El mensaje de esta mañana, hermanos, se titula: La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha traído el sol de la justicia divina. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, gracias por su amor y su misericordia, Señor. Gracias por este día tan maravilloso que nos ha dado. A pesar, Señor, de que las vicisitudes y los problemas que existen en la sociedad de hoy en día y las enfermedades nos impiden estar reunidos, Señor, en este edificio, estamos en nuestros corazones, Señor, con ese mismo sentir, con ese mismo gozo, con ese común denominador que es su Espíritu Santo, quien nos trae y quien nos acerca a pesar de la distancia.
y que nos permite, Dios mío, en esta mañana estar celebrando esa victoria que usted nos ha dado. Esa victoria, Dios mío, sobre la muerte. Esa resurrección que nos ha traído a nosotros la luz de la justicia. La luz, Dios mío, que usted nos ha impartido. Bendiga, Dios mío, por favor, su palabra. Toque corazones en esta mañana y deme, Dios mío, la honra que yo necesito para estar en este lugar. Que pueda ser de bendición a todos aquellos que nos escuchan, aquellos que nos están mirando. Y si hay alguien, Señor, que aún no le conoce, yo le pido que toque su corazón a través de estas palabras y que pueda venir al entendimiento de que están viviendo, Señor, sin Jesucristo en la penumbra u oscuridad más profunda que ellos puedan entender. Gracias, Dios mío, por este día tan hermoso y gracias por su palabra. En el sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo le estamos pidiendo esto. Amén. Salmo capítulo 84, versículos del 11 y 12 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Sabe, hermano, que en realidad el ser humano, desde la caída, fíjese, tenemos que regresar al principio de los problemas del ser humano. Y desde ese principio, desde la caída y expulsión de Adán y Eva hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hasta ese entonces el hombre había vivido sumergido en la penumbra, dentro de la más profunda oscuridad. Con tan solo, hermanos, con tan solo un rayo de la luz de la esperanza de justicia que había sido prometida a Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Y desde ese entonces, queridos hermanos, esperada por cientos de miles de personas, esperada y anhelada por muchos. Y desde el amanecer, en ese día, en el primer día de la semana, queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, en ese momento, hermanos, finalmente para todos aquellos que la esperaban, la luz de la justicia se hizo presente. La luz de la esperanza. El sol, queridos hermanos, que representa a nuestro Dios. El sol, queridos hermanos, la luz profunda y pura de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, tan solo por eso, hermanos, el hombre ya puede vivir bajo la luz de justicia que es nuestro Señor Jesucristo, quien le da al hombre, a usted y a mí ya nos la ha dado, la oportunidad de salir de la penumbra, la oportunidad de salir de las tinieblas, la oportunidad, queridos hermanos, de ser rescatado de la tremenda y profunda oscuridad espiritual en la que el ser humano está hundido hoy en día. Es decir, nos ha permitido a usted y a mí salir de las tinieblas, de la oscuridad, a la misma luz de justicia, a la misma presencia de Dios, a la misma esperanza y resplandor que no ciega, al contrario, nos hace ver mejor las cosas.
de esa esperanza, de esa justicia que solamente Jesucristo puede darnos a usted y a mí. En realidad, hermanos, cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo estamos obligados a entender muchísimo más de lo que aparentemente entendemos hoy en día. Si bien es cierto, es una celebración que nos trae gozo, una celebración que cada año continuamente estamos llevando a cabo, en realidad es una celebración que nosotros día con día deberíamos de exaltar al Señor por esto. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, usted y yo tenemos que hablar en este momento de Jesucristo el resucitado. Si bien es cierto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hizo grandes milagros, grandes proezas. La divinidad y la luz de justicia de nuestro Señor Jesucristo no fue expuesta a nosotros cuando Él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. No fue expuesta a nosotros cuando Él le dio de comer a los miles de personas que le escuchaban a Él. No fue expuesta a nosotros, hermanos, cuando Él caminó sobre el agua. No fue expuesta, hermanos, cuando Él sanó al ciego. No fue expuesta a nosotros, hermanos, cuando Él levantó al paralítico. No fue expuesta a nosotros, hermanos, ni siquiera cuando Jesucristo levantó a Lázaro de la tumba. La verdadera luz de justicia y de esperanza fue expuesta a usted y a mí en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, después de 3 días de haber estado en la tumba. Y es esa luz de Jesucristo en sí mismo lo primero que vamos a estudiar, ¿verdad? Que es la fuente y la perfección de la luz y la gloria divinas. ¿Sabe, hermano? El mar no está lleno de agua natural. Usted dice, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Qué otra cosa hay en el mar? Espéreme, ni el sol está lleno de luz natural. Y va a decir, hermano, otra vez, pastor, ¿qué está diciendo usted? Lo que quiero decirle, hermanos, es que ni la profundidad del mar, con toda el agua que tiene, ni la grandeza del sol, ni de las estrellas del universo, con toda la luz natural que tienen, no se comparan con la eternidad, con la profundidad, con la inmensa luz de gracia, luz de justicia y luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el mundo, la sociedad hoy en día habla de grandes maestros, de grandes profetas, de grandes religiones, y se les ha olvidado, hermanos, que en la persona de nuestro Señor Jesucristo es donde está literalmente la vida y la luz para el hombre. En el Evangelio de San Juan dice el capítulo 1, versículo 4, dice: en Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjese lo que dice ahí. El apóstol Juan, mirando a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él era en realidad, por lo que Él es en realidad, aún desde antes de haber venido a este mundo a tomar la forma nuestra. En el versículo 14 del mismo capítulo de San Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe, hermano? Cuando hablamos de Jesucristo, en realidad, hermanos, aunque su vida fue muy importante y era necesaria,
Usted y yo tenemos que presentar a través de nuestras vidas al Jesucristo resucitado, al Jesucristo que fue crucificado, al Jesucristo que derramó su sangre para beneficiarnos a usted y a mí, al Jesucristo que en el momento en que resucitó, hermanos, trajo de nuevo esa luz de justicia que nuestros padres Adán y Eva habían perdido. Sabe, hermano, hay cosas muy importantes en las Sagradas Escrituras, cosas que a veces nosotros pasamos por alto en nuestra lectura diaria. Por ejemplo, leemos en Génesis, en el relato de la creación, y leemos que cuando el universo fue creado, dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Y hasta ahí. Pero sabe, hermano, que la luz de la justicia, la que recibimos usted y yo a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es diferente. Y usted dirá: hermano, ¿a qué se refiere a que es diferente? Hermano, que el universo y las cosas que fueron creadas, el sol y las estrellas, la luz que recibe el universo, hermanos, es simple y sencillamente un hecho fabricado por la misma palabra de Dios. Es algo que Él creó. Y la luz, hermanos, por otro lado, la luz de la justicia que usted y yo hemos recibido es literalmente, hermanos, literalmente el mismo resplandor divino de Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo, pastor? Sí, querido hermano. La justicia de Dios, la luz de la justicia de Dios en Jesucristo es el resplandor de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora en que usted y yo podemos acercarnos abiertamente al trono de la gracia a recibir la justicia, hermanos, no la que es por nuestras obras, sino la justicia, hermanos, que es imputada a usted y a mí a través de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, usted y yo en Jesucristo recibimos la luz de la justicia divina, es decir, la esencia misma de Dios. Por lo tanto, hermanos, fíjese, Cristo es infinito. Nuestro Salvador es infinito. Y usted dirá: bueno, eso ya lo sabemos. Espérese, hermano, espérese y ponga atención. Cristo es infinito, en primer lugar, en poder, para compartir su justicia sobre todos nosotros. Cristo es infinito en sabiduría. Cristo, hermanos, es infinito en bondad. Cristo es infinito en misericordia. Cristo es infinito en gracia. Cristo es infinito en amor. Cristo es infinito en pureza. Cristo es infinito en santidad. Cristo es infinito en poder. Cristo, hermanos, es infinito en justicia. ¿Sabe qué estoy tratando de decirle, hermano, hermana? Que Cristo no tiene límites. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, fíjese, la palabra de Dios nos enseña en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. ¿Sabe, hermano? Y esto es hermoso. Esto es hermoso.
que la justicia de Dios, la justicia divina en Cristo, nunca se agota. No se agota su poder, no se agota su sabiduría, no se agota su bondad, no se agota su misericordia, no se agota su gracia, no se agota su amor, no se agota su pureza, no se agota su santidad. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de que Jesucristo es la luz en sí mismo, significa, queridos hermanos, que finalmente cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos al amanecer de ese primer día de la semana, finalmente al ser humano se le alumbró y fue sacado, hermano, aquella persona, aquella mujer que creía y que esperaba en él. Finalmente el sol de justicia las iluminó a todas esas personas. Mire, no solamente es luz en sí mismo, Jesucristo es la justicia, la santidad y la pureza de Dios mismo. Así es esto, hermanos. Jesucristo es el resplandor visible de Dios para con todos nosotros. Mire, voy a ir a Hebreos capítulo 1. Y dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó